Eres una carga. No quiero llegar y encontrarte aquí. Vete ahora. Una ancianita que estaba en sus 85 años fue obligada a salir de su casa por sus propios hijos. Hacía tiempo que el comportamiento de ellos se había tornado cada vez más grosero, y ella sentía que se había vuelto un estorbo. Ya en varias oportunidades le habían exigido que dejara la casa que su padre les había dejado, pero en esta oportunidad llamaron a la policía y a la ancianita con lágrimas en los ojos no les quedó más que llevarse sus pocas pertenencias, su caja secreta y marcharse sin un peso. Sus propios hijos la habían humillado. No podía creerlo. Tuvo días viviendo en casa de unas amigas y conocidos mientras trataba de conseguir un empleo. Sí, uno con el que le alcanzara para pagar, aunque sea una habitación. ¿Qué más podía hacer? Necesitaba tener un lugar donde dormir. Sus hijos no tuvieron compasión alguna. Para ellos su madre se había vuelto una carga que cuidar y mantener. Las personas ancianas, cuando llegan a esta edad, muchas veces son olvidados, rechazados y hasta maltratados por sus familias más allegadas. La señora Segovia no entendía el por qué la vida la castigaba de esta manera, si ella siempre había dado todo por sus hijos y siempre estuvo allí para ellos a pesar de las responsabilidades y los gastos. Segovia, cuando apenas era una niña y vivía en el campo en una pequeña casita con paredes de madera y techo de zinc, pudo entender el valor del amor de sus queridos padres. Ella siempre fue muy estudiosa, no tenía casi juguetes, pero encontraba la felicidad en los detalles más simples de la vida. Caminaba todos los días, muy temprano, recorriendo 7 kilómetros hasta su escuela, a veces con lluvia, otras veces con mucho sol, pero ella siempre sabía lo importante que era aprender y leer. Quería ir a la universidad y graduarse de doctora para ayudar a su olvidada comunidad, así que el sacrificio que estaba realizando era muy necesario. Sus padres se esforzaban trabajando mucho para que en la casa hubiese comida, así como también existía el tiempo para llenarla de amor y compartir, algo que Segovia jamás en su vida olvidaría. El tiempo pasó y pudo darse cuenta que ir a la universidad no era nada sencillo. Las matrículas eran muy altas. Era mucho dinero que para su familia se les hacía imposible costear. Una realidad que tuvo que aceptar mientras crecía y guardar sus sueños de estudios. Su nueva meta fue poder conseguir un trabajo para ayudar a sus ancianos y cansados padres que siempre le habían dado tanto amor y cariño. Mientras se iba haciendo adulta, tuvo muchos empleos que la ayudaron a forjar su carácter y aprender nuevos oficios que jamás creería en su vida poder entender. Pocos días después de cumplir los 21 años, su padre enfermó y no logró superarlo, dejándola al cuidado de su anciana madre. Los años no habían pasado en vano. Es así como logró conseguir un nuevo empleo más estable en una panadería. Se sentía muy bien. El dueño le había dado la oportunidad de ser la encargada y supervisora, por ende le pagaban mucho mejor. El destino la llevó a conocer un joven muy apuesto y simpático, que años después se convertiría en el padre de sus dos queridos hijos. Ella sabía la responsabilidad que esto significaba. Su esposo, con mucho esfuerzo, compró una casa a través del crédito de un banco. Trabajaban mucho,
Ahora su nueva meta era sacar adelante sus hijos y darles la oportunidad de tener todo lo que ella no había podido tener. Su ancianita madre tuvo con ellos gran parte de su infancia, hasta que con los años enfermó y lamentablemente falleció. Esto afectó mucho a Segovia, pues ella era el único familiar que le quedaba. Se consolaba recordando todo el amor y los grandes momentos que compartió a su lado, y le agradecía a Dios por la oportunidad de haber tenido una madre como ella y compartir con sus amados nietos. Los años pasaban y sus hijos continuaban creciendo. Segovia y su esposo con mucho amor se encargaban de que siempre tuvieran todo lo que necesitaran: estudios, juguetes, becas y cursos en importantes escuelas. Los dos trabajaban hasta el cansancio, pero sabían que la meta era hacer de aquellos dos niños unos grandes hombres. La tragedia llegó a sus vidas el día en que su esposo, sin más ni más, sufrió un infarto fulminante mientras manejaba. Los médicos indicaron que tal vez había estado bajo mucho estrés. Era imposible saber las causas de este terrible hecho. Y allí estaba Segovia, de nuevo sola, y con muchos gastos que pagar para darle lo mejor a sus hijos. Por muchos días, la depresión la arropaba a diario. Extrañaba mucho al hombre que le había dado todo en tan poco tiempo. Segovia tuvo que vivir a sus 100 años en la calle, de la caridad de los transeúntes que la veían en muy mal estado. Ella no la había tenido fácil en su vida, en especial su niñez. Había durado 10 años trabajando en la entrada de un estacionamiento, hasta que este último fue cerrado y su cuerpo, ya cansado, no le permitía seguir en ningún otro trabajo. Así que tuvo que empezar a vivir pidiendo en la calle, aunque esto no le daba lo suficiente para poder cubrir el alquiler de la pequeña habitación donde había vivido todos aquellos años de soledad. En el suelo de las calles solía quedarse mirando al cielo y pensar en sus padres, que siempre, a pesar de las dificultades, le habían dado tanto amor y protección. También pensaba en sus hijos y se despertaba con la fe de que un día recapacitarían y volverían por ella y la sacarían de las calles pidiendo perdón, para poder revelarles el secreto que por años había guardado bajo llaves en una enorme caja que siempre llevaba consigo, pasara lo que pasara. Resulta que su amado esposo, el día que sufrió el infarto, iba a recibir una enorme herencia que le había dejado unos familiares lejanos. Al momento de fallecer, como siempre, el tan precavido le había explicado a su abogado que esa enorme herencia, valuada en enormes lingotes de oro, debía quedar en manos de su querida esposa y que solo al ella ver que sus hijos le habían retribuido a sus padres con estudios, con amor y respeto, debía contarles de esta fortuna y entregarle su parte a cada uno. Por esta razón, Segovia siempre estaba atenta a que regresaran. Pero sus hijos nunca volvieron a buscarla. Los años pasaban y ella siempre cargaba con su caja a cuesta, y a pesar de la necesidad tan grande que tenía, nunca había tocado un solo lingote para su beneficio. No quería rendirse, rezaba pidiendo a Dios misericordia. Segovia era muy inteligente y a pesar de vivir en las calles, llevaba la cuenta de los meses y los días del año en un viejo cuaderno que logró conservar.
el día de su cumpleaños número 101, con todo el dolor de su alma, tomó la decisión de ya no esperar más a sus dos hijos queridos, que a pesar de todo, amaba tanto. Con su vieja llave, abrió la caja y con ayuda del banco y un abogado, cambió todo a $5 millones en efectivo. Contrató un chofer para poder transportarse con más facilidad, pues su movilidad ya no era la misma de antes. Tenía 101 años de vida. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que en menos de un mes de algunos gastos y gustos, se marchó a la comunidad donde nació. Allí recordó tantas buenas vivencias, tanto amor de sus padres y su promesa de algún día servir a su comunidad. Mandó a construir una enorme casa con un jardín y unas instalaciones hermosas que le recordaban la alegría de aquellos días que no volverían. Allí viviría Segovia el resto de sus días, mientras de manera anónima, por razones de seguridad, con su dinero, levantaba hospitales, universidades, escuelas y enormes polideportivos para que la calidad de vida de todos en ese lugar lleno de dificultades se convirtiera en una tierra de oportunidades para esos niños que, como ella, solo tenían sueños en los bolsillos. La ancianita Segovia siempre recordaba a sus dos bellos hijos con dolor y tristeza y rezaba para que Dios incansablemente los perdonara y algún día pudieran darse cuenta de lo mal que habían estado actuando. Por eso decidió que qué mejor que ayudar a una comunidad que verdaderamente lo necesitaba. Valorarían cada centavo más que sus propios hijos. Y sí, mis queridos amigos, aunque, parezca increíble esta historia que hoy les cuento, es real. El señor que me la contó es un amigo muy cercano de la señora Segovia, que, como muchos ancianitos, han sufrido el desprecio de sus seres más queridos. No permitamos que nuestra sociedad se convierta en un instrumento del mal para dañar a los más vulnerables, a esas personas que dieron toda su juventud para que el mundo, nuestro mundo, fuese un lugar mejor.